Esa mañana del 3 de febrero de 1814, en la Plaza de la Constitución de Valladolid, un hombre de sotana rasgada esperaba de pie frente al pelotón de fusilamiento. ¿Qué harías tú si tu propia fe te convirtiera en traidor a los ojos del poder? Porque lo que estás a punto de escuchar no es solo un cuento. Es la historia del sacerdote que cambió la sotana por el fusil, que derrotó ejércitos enteros con estrategias brillantes y a quien la historia oficial quiso enterrar 2 veces, primero con balas y luego con silencio. Mariano Matamoros y Guridi había nacido un 14 de agosto de 1770 en la Ciudad de México, en una familia modesta pero respetable. Desde niño, todos en su pueblo lo veían como el hijo que estaba destinado al servicio de Dios. Se graduó como bachiller en artes en 1786, luego en teología en 1789 y finalmente se ordenó como sacerdote en 1796. Durante 15 años ofició misas tranquilas en parroquias pequeñas, bautizó niños, casó parejas y consoló moribundos. En 1811 era el cura párroco de Jantetelco, un pueblo polvoriento entre cerros donde los días transcurrían lentos como la misa del domingo. Pero ese año, todo México temblaba con otro fuego. La guerra de independencia había estallado y los nombres de Hidalgo y Morelos se susurraban en cada plaza, en cada mercado. Las autoridades virreinales vigilaban a todos los sacerdotes. Los curas eran peligrosos cuando decidían predicar libertad en lugar de obediencia. Y Mariano Matamoros, con 41 años encima y la sotana manchada de polvo del camino, tenía en los ojos algo que sus superiores no podían controlar, una decisión ya tomada. «Padre, dicen que vienen por usted», le advirtió una tarde el sacristán con la voz temblando. «Las tropas realistas. Dicen que lo van a arrestar». Matamoros no respondió de inmediato. Miró hacia el altar, hacia ese crucifijo de madera que había visto todos los días durante años, y entonces dijo en voz baja: «Si Dios pide que su pueblo sea libre, ¿quién soy yo para quedarme quieto?». Esa noche, el cura de Jantetelco desapareció. No huyó. Se fue a buscar a José María Morelos. Lo que nadie imaginaba era que aquel sacerdote manso se convertiría en el guerrero más temido de toda la insurgencia. Si historias como esta te llegan al corazón, suscríbete a Cuentos de la Tierra. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos sigues y continuemos con este increíble relato. Cuando Mariano Matamoros llegó a Izúcar y se presentó ante Morelos, el gran caudillo lo miró de arriba abajo. Otro cura. Ya tenía varios en sus filas. Pero algo en la mirada de Matamoros le llamó la atención. «¿Sabe usted de armas, padre?», le preguntó Morelos con cierta ironía. «Sé de justicia», respondió Matamoros, «y si hay que defenderla con pólvora, aprenderé». Y vaya que aprendió. En febrero de 1812, Matamoros acompañó a Morelos al sitio de Cuautla, una de las batallas más brutales de la independencia. Durante 72 días, los insurgentes resistieron el asedio del ejército realista comandado por Félix María Calleja. Afuera, miles de soldados bien armados. Adentro, hambre, sed, enfermedades y un cura con sotana que organizaba las defensas con precisión de estratega militar. Matamoros no solo rezaba con los moribundos, organizaba emboscadas, dirigía ataques sorpresa, calculaba el racionamiento de pólvora. Los soldados lo veían cargar municiones con sus propias manos, las mismas que levantaban la hostia en misa. «Padre, ¿no tiene miedo de condenarse?», le preguntó un joven soldado una noche mientras revisaban las barricadas. Matamoros lo miró con esos ojos cansados, pero firmes. «Más miedo tengo de que Dios me pregunte por qué no hice nada cuando mi pueblo sufría». Cuando finalmente lograron romper el cerco de Cuautla, Morelos supo que tenía en Matamoros algo más valioso que 10 regimientos.
Tenía un hombre que podía pensar y pelear al mismo tiempo. Pero lo que sucedió después, nadie lo esperaba. Morelos le dio a Matamoros un mando independiente, y el cura comenzó a hacer lo que ningún otro oficial insurgente había logrado: organizar un ejército de verdad. Junto con Manuel Mier y Terán, experto en pólvora y artillería, Matamoros formó 4 regimientos militares completos, 2000 hombres bajo su mando directo. Creó un estandarte para sus tropas con una frase que nunca olvidaron: morir por la inmunidad eclesiástica. No era solo un grito de guerra, era una denuncia. Porque el virrey Venegas había emitido un bando el 25 de junio de 1812, donde desconocía la condición sacerdotal de los curas insurgentes. Los tratarían como criminales comunes, sin juicio, sin misericordia. En noviembre de 1812, Matamoros se distinguió en la toma de Oaxaca. Los realistas no podían creer lo que veían: un sacerdote dirigiendo cargas de caballería, calculando trayectorias de cañón, rodeando posiciones enemigas con una inteligencia táctica que dejaba en ridículo a generales con décadas de experiencia. Y entonces vino la Chincúa. En abril de 1813, Morelos envió a Matamoros a cruzar el istmo de Tehuantepec para enfrentar al regimiento guatemalteco del comandante Manuel Dambrini. Nadie apostaba por el cura. Dambrini era un militar profesional, entrenado en Europa, con tropas disciplinadas y bien equipadas. Pero Matamoros conocía el terreno, conocía a su gente, y conocía algo que Dambrini nunca entendió: que la guerra de independencia no se peleaba solo con fusiles, sino con esperanza. La batalla de la Chincúa fue devastadora. Matamoros derrotó completamente a Dambrini en Tonalá. La victoria fue tan contundente que Morelos lo ascendió al grado de teniente general, el segundo al mando de todo el ejército insurgente. Desde Tonalá, Matamoros escribió una carta al obispo de Ciudad Real, hoy San Cristóbal de las Casas. En esa carta explicaba por qué un sacerdote empuñaba armas, hablaba de justicia, de dignidad, del derecho de un pueblo a ser libre. Nunca recibió respuesta. Sin saberlo, con esas victorias, acababa de convertirse en el hombre más buscado por los realistas. Si conoces a alguien que ama las buenas historias, comparte este cuento. Así como se compartían los relatos alrededor del fogón, mantenemos viva nuestra tradición. A finales de 1813, Morelos decidió atacar Valladolid, hoy Morelia. Era una ciudad estratégica, símbolo del poder virreinal en el occidente. Si caía Valladolid, todo Michoacán estaría en manos insurgentes. Matamoros reunió a sus tropas en Cutzamala, junto con otros jefes rebeldes. La moral estaba alta. Las victorias recientes les habían dado confianza, quizá demasiada. El 20 de diciembre, en Llano Grande, Matamoros recibió una orden peculiar de Morelos: conseguir suficiente carbón para pintar las caras y manos de las tropas. El plan era atacar Valladolid de noche, disfrazados en las sombras. —¿Carbón, mi general? —preguntó uno de sus oficiales con desconcierto. —Si no pueden vernos, no pueden dispararnos —respondió Matamoros. El 23 de diciembre de 1813, en plena víspera de Navidad, los insurgentes atacaron. Pero los realistas estaban preparados. Ciriaco del Llano y Agustín de Iturbide, dos de los comandantes más despiadados del ejército virreinal, los esperaban. La batalla fue un desastre. Las tropas insurgentes fueron rechazadas con pérdidas terribles. Matamoros logró retirar a sus hombres, pero sabía que algo había cambiado. Los realistas los perseguían ahora con una determinación diferente. Querían acabar con Morelos, y para eso necesitaban destruir a su brazo derecho. Esa no sería la decisión más difícil de esa noche. Lo peor estaba por venir. Morelos
Ordenó a Matamoros mantener combates en las cercanías de Valladolid para distraer al enemigo. Era una misión suicida, pero Matamoros nunca cuestionó las órdenes. La lealtad era su código. El 5 de enero de 1814, 11 días después del fracaso de Valladolid, tuvo lugar la batalla de Puruarán. Las fuerzas de Iturbide y del Llano habían acorralado a los insurgentes. Matamoros peleó hasta el último cartucho. Pero cuando la pólvora se acabó, cuando sus hombres caían uno tras otro, un dragón realista llamado José Eusebio Rodríguez lo capturó. Matamoros, el guerrero invencible, el estratega brillante, el sacerdote que había derrotado ejércitos enteros. Estaba ahora encadenado, cubierto de polvo y sangre, mirando a sus captores con una mezcla de furia y resignación. Lo sometieron a un proceso militar inmediato en la hacienda de Puruarán. No hubo juicio real, solo preguntas rápidas, insultos, acusaciones. Lo trasladaron a Valladolid encadenado, como un criminal común. Cuando Morelos se enteró de la captura de su segundo al mando, sintió que el mundo se derrumbaba. El 24 de enero de 1814, Morelos hizo algo desesperado. Propuso intercambiar la vida de Matamoros por la de 200 prisioneros españoles, 200 hombres por uno. Era una oferta extraordinaria. Los realistas la rechazaron. No querían prisioneros, querían hacer un ejemplo. Querían enviar un mensaje a todos los curas rebeldes, a todos los insurgentes que aún creían en la independencia. Esto es lo que les espera. Y entonces, cuando todo parecía perdido, llegó el día que cambiaría la historia para siempre. La mañana del 3 de febrero de 1814, amaneció fría en Valladolid. En la Plaza de la Constitución, 3.000 soldados del Regimiento de Nueva España fueron formados para presenciar la ejecución. Mariano Matamoros fue sacado de su celda. Le habían arrancado la sotana, lo habían denigrado de sus votos sacerdotales, como decía el documento oficial. Para el gobierno virreinal, ya no era un hombre de Dios. Era solo un traidor, pero Matamoros caminó al paredón con la cabeza en alto. A sus 43 años había vivido más que muchos hombres en toda una vida. Había sido cura, guerrero, estratega, general. Había derrotado ejércitos, había dado esperanza a miles. A las 11:45 de la mañana, el comandante dio la orden. El pelotón de fusilamiento disparó. Mariano Matamoros cayó, y con él cayó también una parte de la insurgencia que nunca se recuperaría del todo. Los historiadores lo dicen claro. Su captura resultó una tragedia. Comienza una serie de derrotas porque le hace mucha falta a José María Morelos, sobre todo después del fracaso en Valladolid. Pero hubo algo diferente en su muerte. Los realistas, por alguna razón que nadie entendió del todo, no cercenaron su cuerpo. No lo expusieron en público como hacían con otros insurgentes. Lo sepultaron de inmediato en la iglesia de la Tercera Orden de Valladolid. ¿Respeto? ¿Miedo? O quizá el reconocimiento secreto de que habían ejecutado a un hombre que, incluso siendo su enemigo, merecía dignidad. Nunca lo sabremos. Pasaron los años. México ganó su independencia. Los nombres de Hidalgo y Morelos fueron escritos con letras doradas en la historia oficial, pero Mariano Matamoros, el sacerdote guerrero, el estratega brillante, el hombre que había sido el brazo derecho de Morelos, quedó en las sombras. No fue sino hasta 1823, casi 10 años después de su muerte, que el Congreso Nacional lo nombró Benemérito de la Patria. Sus restos fueron trasladados a la Columna de la Independencia en la Ciudad de México, donde descansan hoy junto a los otros héroes. Pero en las escuelas, en los libros de texto, su nombre aparece apenas en una línea, como si su vida hubiera sido solo una nota al pie.
como si un sacerdote que formó ejércitos, ganó batallas imposibles y murió fusilado defendiendo la libertad de su pueblo, fuera menos importante que otros. ¿Por qué México borró de la historia a Mariano Matamoros? Quizá porque su figura era incómoda. Un cura con fusil no encajaba en las narrativas simples. Quizá porque su lealtad inquebrantable a Morelos lo convirtió en una sombra del gran caudillo, siempre el segundo, nunca el primero. O quizá porque la historia, como el poder, prefiere héroes simples y no hombres complejos que desafían todas las categorías. Y así fue como aquella decisión de un cura de pueblo cambió el curso de una guerra. Porque en la vida, cada elección tiene su precio, y a veces el costo lo pagan quienes nunca eligieron. Pero también es cierto que el valor, ese que nace del corazón y no de la conveniencia, siempre encuentra la manera de florecer, aunque sea entre las piedras del camino. Aunque la historia oficial haya intentado enterrar su memoria, Mariano Matamoros sigue ahí, en esa columna de mármol en el corazón de México, recordándonos que los verdaderos héroes no siempre llevan capa, a veces llevan sotana manchada de pólvora y un estandarte que dice «morir por la inmunidad eclesiástica». Porque hay cosas que el tiempo no puede borrar, y hay nombres que, aunque susurrados, nunca mueren del todo.